esta tablita, por favor, téngalo siempre presente, no se lo tengan su resumen tal como está, para que no se equivoque. Bien, seguimos entonces. Entonces, fíjense, si tuviéramos que conectar, vamos a decir así, un transformador DI1 con DI5, entonces DI1 quiere decir que el desfase es 30 grados y DI5 el desfase es 5 por 30, 150 grados, ¿no es cierto? Entonces, para poderlo poner en paralelo, ya saben ustedes los requisitos, que es igual a los requisitos de la puesta en paralelo de transformadores monofásicos. Lo primero que decíamos que se necesitaba, que tengan la misma relación de transformación. Esa es la primera condición. Segundo, de que las impedancias de cortocircuito de valor porcentual o por unidad sean las mismas. Tercero, las mismas tensiones nominales. La cuarta condición, de que la polaridad de los bornes tienen que ir conectados a las barras con la misma polaridad del transformador, ¿no es cierto? Y para los transformadores trifásicos debe cumplirse además una quinta condición. ¿Cuál es esa condición? Que el desfasaje en las tensiones de fase tienen que ser las mismas, no pueden. Entonces, ¿cómo? Si quiero poner en paralelo, repito, un DI1 con DI5, ¿no es cierto? Ese DI5 lo tengo que pasar el desfasaje a DI1 para poderlo poner en paralelo. Entonces, hay varias formas de hacerlo, mediante métodos internos o métodos externos. Hay dos métodos internos y métodos externos. Entonces surge esta teoría de obtención de otros índices. ¿Cómo se obtiene otros índices horarios? Es posible, dice, variar el desfase 30 grados. No, acá hay un error, no es 90 grados, se ha equivocado mi secretaria. Hay que desfasar de 30 en 30, ¿no es cierto? Sin tocar la estructura interna del transformador trifásico. Y o mediante métodos internos que implica variar internamente su estructura, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver cuáles son esos métodos externos. Los métodos externos consisten en variar el orden en que se conectan los bornes del transformador a las líneas de alimentación, ¿no? Repito, los métodos externos consisten en variar el orden en que se conectan los bornes del transformador, ¿no es cierto?, a las líneas de alimentación, obteniéndose otros índices horarios. ¿Cuáles son esos métodos externos? A, corrimiento cíclico, y B, permutación. Repito, A, corrimiento cíclico y B, permutación. Estos métodos internos se refiere a modificar la conexión interna de los devanados, tal como la formación del neutro de la estrella. Ya les he dicho, el neutro puede ser de una estrella directa, de una forma, y una estrella inversa, invirtiendo la polaridad, ¿no es cierto? O sea, en la estrella directa, el neutro está formado por los no puntos. Y en la estrella inversa, el neutro está formado por los devanados con puntos. Y si fuera una conexión en delta o en triángulo, la alteración de la manera como se cierra el triángulo, ¿no? En caso que fuese una conexión zigzag igual, a este último zigzag se denomina inversión de polaridad, como explicaba al inicio de clase. Entonces, los métodos internos se resumen en el sentido que está arrollado el devanado o el intercambio de denominación de terminales. Eso lo explicó claramente Nil Baldoceda en la clase pasada, cómo al invertir el sentido del arrollamiento se invertía la polaridad del transformador. Entonces, para poner en paralelo los transformadores trifásicos, ¿qué requisitos se necesitan? Dice, las condiciones o requisitos para la puesta en paralelo de los transformadores trifásicos son las mismas que para la puesta en paralelo de los transformadores monofásicos
adicionalmente una quinta condición. ¿Cuál es esa quinta condición? El mismo desfasaje. El mismo desfasaje. Según la norma internacional 676, transformadores de potencia, anexo E. Eso lo pueden comprobar en internet. Si ustedes entran al internet y buscan normas internacionales 676, transformadores de potencia, ahí van a ver la norma para conectar en paralelo transformadores trifásicos. Entonces, fíjense, vamos a decir así, yo tengo, vamos a decir así, un transformador, vamos a decir así, que este transformador sea, vamos a decir así, DI1, D es delta estrella 1, ¿no es cierto? Y este que sea de otro grupo, lo que tengo que hacer es aplicar un método externo, si fuera de otro grupo, para poder, y eso está limitado por ciertas condiciones que vamos a ver más adelante. Pero ponerlo en paralelo significa que vamos a conectar los bornes VW a las fases RST, y acá, de repente, no lo mismo, sino hay que variar. Este transformador va a ser de un grupo diferente, ¿no? De un grupo distinto, para ponerlo en paralelo. A ver, ¿quién me dice aquí? ¿Quién me dice aquí quién está sobrando? ¿Quién no debería estar en este tipo de conexión? ¿Quién es el que no se puede conectar en paralelo? ¿Quién me dice, a ver, por el audio? DZ0 se puede poner en paralelo con el YE0, pero no puede ponerse en paralelo con el YE6. Este transformador, así decimos, este transformador no puede conectarse en paralelo. Este transformador no puede conectarse en paralelo. Hay un comentario en el chat. YE6 lo dice Mercado Eduardo. Muy bien. Así es, el YE6 no sé. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos ejercicios. Ahí están los diagramas fasoriales. Fíjense. Bien. ¿Qué entendemos por corrimiento cíclico? ¿Qué entendemos por corrimiento cíclico? Dice, por corrimiento cíclico de las conexiones externas de un transformador, entre paréntesis, solamente en alta o bien en baja tensión, o sea, podemos hacer el corrimiento cíclico en uno de los lados, o bien en el lado primario o bien en el lado secundario, ¿no? Suficiente con hacerlo en un solo lado, el desfasaje va a variar en 120 grados, lográndose un nuevo índice horario modificado en más o menos 4 respecto al anterior. ¿No? Repito, fíjense, por corrimiento cíclico de las conexiones externas de un transformador, solamente en alta o en baja tensión, el desfasaje varía en 120 grados o múltiplos de 4. 4 por 30, 120 grados. Lográndose un nuevo índice horario modificado de más o menos 4 respecto al anterior. El nuevo ángulo de desfasaje dependerá si hacemos el corrimiento cíclico hacia la derecha o hacia la izquierda, o si le efectuamos en el lado primario o lado secundario, o efectuando el corrimiento cíclico a ambos, opuestos a ambos lados del transformador. Vamos a explicar esto, fíjense, voy a explicar esto en detalle, fíjense, ¿no? Vamos a decir aquí, aplicando corrimiento cíclico a un solo lado.
Aquí lo vamos a aplicar. Aplicando, así decimos. Aplicando. Aplicando. Vamos a designar corrimiento cíclico por C punto para no estar escribiendo. Aplicando corrimiento cíclico a un solo lado. Aplicando corrimiento cíclico a un solo lado. El corrimiento cíclico se aplica a un solo lado, o bien el primario, o bien el secundario. Decimos acá, primario, o, ojo que quede claro esto en ustedes, o secundario. Con acento le voy a poner para que no se olvide. Primario o secundario. Vamos a aplicar corrimiento cíclico o bien en el lado primario o bien en el lado secundario. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser los bornes del transformador? Así decimos. ¿Cuáles son los bornes? ¿Cuáles son los bornes del transformador? ¿Cuáles son los bornes del transformador? Fíjense, en el primario, ya saben ustedes, es U mayúscula, B mayúscula y W. ¿No es cierto? VW. Y en el secundario es U minúscula, ¿no es cierto? B minúscula y W minúscula. Esos son los bornes en el secundario. Entonces, la conexión inicial, vamos a decirle así, la conexión inicial así decimos, conexión inicial. ¿Cómo va a ser la conexión inicial? De la siguiente manera. Conexión inicial, fíjense. Aquí el primario U se va a conectar a R. B se va a conectar a S. Y W se va a conectar a T. ¿Correcto? Y en el secundario igual. Aquí R, S y T. Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser el índice horario? Así decimos. ¿Cuál va a ser el índice horario? ¿Cuál va a ser el índice horario? El índice horario puede ser cualquier transformador, ¿no es cierto? De I5, de I7, de I11, o si depende del grupo de conexión. Pero su índice horario, para este tipo de conexión para acá, vamos a decir así, para acá, el índice horario va a ser N. ¿No es cierto? Bien. Si yo hago un primer corrimiento cíclico,
Fíjense, si yo hago un primer corrimiento cíclico, así digo, si hago un primer corrimiento cíclico, ¿no es cierto? Es decir, el primario lo hago girar, el primario lo muevo hacia la derecha, hago el corrimiento cíclico hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Cómo hago el corrimiento cíclico hacia la derecha? De esta manera, fíjense, de esta manera. El corrimiento cíclico lo hago, o sea, R va a correr hacia la derecha. Este R va a correr hacia la derecha, ¿no es cierto? Este R en el secundario, al revés, no va a correr hacia la izquierda. El secundario, vamos a decir así, va a correr hacia la izquierda. Entonces, ¿qué obtenemos? Fíjense. En el primario, ahora, no, R ha corrido hacia la derecha, R va a estar acá, R va a estar acá, ¿no es cierto? S va a estar acá, ¿no es cierto? Y T va a estar acá, ¿no es cierto? Ha corrido hacia la derecha. Si el secundario corre hacia la izquierda, T va a estar acá, T va a estar acá. Entonces, ¿aquí quién va a estar? Aquí va a estar S. Va a correr hacia la izquierda. Y R va a estar acá. Entonces, el índice horario, para este caso, ha disminuido en N menos 4. N menos 4. Ahí está. N menos 4. Entonces, fíjense, si hago un segundo corrimiento cíclico, fíjense, si hago un segundo, así decimos, si hago un segundo corrimiento cíclico, así decimos, si hago un segundo corrimiento cíclico, ¿no es cierto? SR va a correr, va a seguir corriendo hacia la derecha. SR va a correr ahora hacia acá, hacia la derecha. Y ST va a seguir corriendo hacia acá. El secundario hacia la izquierda. Entonces, ¿qué cosa obtengo? ¿Qué cosa obtengo, jóvenes? Lo siguiente, fíjense. Vamos a decir así. Este R ahora va a terminar acá. El R va a terminar acá. ¿No es cierto? No. El T va a terminar acá. T, y el S va a estar acá. ¿No? Aquí en el secundario, T va a estar acá. ¿No? R va a estar acá. Y S va a estar acá. Entonces, ¿en cuánto se convierte el nuevo índice horario? En N menos 8. En N menos 8. N menos 8. Entonces, ¿qué tipo de corrimiento hemos hecho acá? O sea, ¿qué tipo de corrimiento cíclico hemos hecho? El primario lo hemos corrido hacia la derecha. El primario lo hemos hecho correr hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Y el secundario hacia dónde?
¿El secundario hacia dónde? Hacia la izquierda. El secundario hacia la izquierda. Entonces, fíjense. Si hubiéramos tenido un transformador, vamos así, con un índice horario, por decir, 11 menos 4, ¿aquí en cuánto se convierte? En 7. Entonces, la conexión hubiera sido del borne U a T, del borne B a R, o del borne W a S. Si es que el corrimiento cíclico lo hacemos a la derecha, ¿no? Y si no queremos trabajar con la derecha, trabajamos con la izquierda, trabajamos con el secundario, perdón. Entonces, hubiéramos hecho que U se conecte a S, B se conecte a T y W se conecte a R, ¿no? A ver, dudas hasta acá, preguntas, por favor, hasta acá, por favor, preguntas. Seguimos entonces. Fíjense, la conexión inicial es RST. ¿Qué pasa si hacemos que el primario no se mueva hacia la derecha, sino hacia la izquierda? ¿Qué pasa si el primario, decimos así, ponemos acá una raya, porque estoy haciendo correr el primario hacia la derecha y el secundario hacia la izquierda? Pero ¿qué hubiera pasado si estos bornes inicial, la conexión inicial, vamos a decir así, la conexión la conexión inicial hubiera sido aquí R, S,